Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con la lectura del capítulo 2, la separación y la expiación, el subcapítulo número 5, la función del obrador de milagros. Son palabras que nos llaman mucho la atención, que nos chocan y nos impactan. La función del obrador de milagros. ¿Quién será ese? Dice, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Es evidente que nos llama a nosotros obradores de milagros. No hay nadie más aquí. Y dice, antes que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se tiene a la liberación. Esto es lo que dice y esto es lo que quiere decir. Que tenemos que comprender que tenemos miedo de la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque todos aquí estemos rezando, vayamos a misa, hagamos preces para ir al cielo, pues es mentira. Nadie aquí está obligado. Todos nos gusta esto y realmente le tenemos miedo a la liberación, porque la liberación supone que desaparece este mundo en el que tenemos puesto nuestras complacencias. Y entonces, antes de que el obrador de milagros comience con su función, tienen que darse cuenta de que tiene miedo de la liberación. Y luego dice, de lo contrario, podía fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Y dice, creencia que de por sí ya está muy instalada en el mundo. Pues que eso quiere decir que si no comprendemos que tenemos miedo de la liberación, que es una paradoja en sí, pues vamos a indicar un camino que supone esfuerzo, sacrificio y que va a dar miedo a las personas. Esto ya está instalado aquí y tenemos una tendencia grande a elegir caminos de sufrimiento, de privación y de dolor. Para ir al cielo parece ser que los mejores caminos son estos, los de privación, los de sufrimiento y dolor. Y es lo que dice aquí, que antes de comenzar la labor, los obradores de milagro tienen que saber que tienen miedo de la liberación, porque si no conocen el paño, se van a deslizar con facilidad hacia los caminos de dolor, como si fueran los caminos que conducen al cielo. Dice, esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse al cuerpo, y está explicando esto. Dice, puede proceder de la creencia de que el daño puede limitarse al cuerpo. Esto es un poco para comprenderlo, pero se va a comprender. Esto se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Tenemos miedo a que la mente se castigue a sí misma y que se castiga a través del cuerpo. Entonces, esto se debe al miedo subyacente de que la mente pueda hacerse daño a sí misma. Tenemos abierta esa posibilidad de que la mente pueda hacerse daño a sí misma y va unido con la idea que nos está tratando de explicar. Nos hace daño, se puede hacerse daño a sí misma pues a través del cuerpo. Ninguno de estos errores es relevante, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Ninguno de estos errores tiene fundamento para hacer de algo de esto una realidad, porque ninguno de las dos existen. Y ahora que hay una frase que es muy complicada de entender y yo creo que es de estas veces que Rosa María me ha dicho que había algunas que no las podían traducir, y es que el original no estaba bien, se habían traspapelado algunas frases o algo, porque no hay forma que lo entienda. Y lo voy a leer tal y como yo lo entiendo y lo voy a explicar por los que hagáis esto con el libro en la mano. Este reconocimiento es un recurso protector. Lo que está explicando es un recurso protector. Y lo voy a leer como creo que es. Este reconocimiento es un recurso protector porque introduce la corrección en el nivel del error. Sin embargo, lo que hay escrito es esto otro. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles. Acá hay un párrafo que yo no lo consigo entender.
y que si lo quito me cuadra perfectamente, porque aquí dice que el reconocimiento de que nosotros podemos hacer, la mente nuestra se puede hacer daño a sí misma a través del cuerpo y estos límites que el curso dice que los oradores de milagros tenemos que empezar a conocerlos. Dice, este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles. Y viene a decir que la confusión de niveles es una forma eficaz de proteger, una forma de proteger, como un recurso protector. La confusión de niveles, sí, la confusión de niveles no puede ser nunca un recurso protector. Pero tengo oído a Rosa María que cuando empezaron la traducción había algo que no entendían y no se les ocurrió pensar que es que el original podía estar mal. Entonces hablaron con Ken y lo revisaron y en efecto el original que les habían enviado no está mal. Y yo no entiendo, y he estado mirando, yo no tengo el libro en inglés, ni sé inglés, pero está mirando en una traducción que tengo portuguesa y entiendo un poco más y está exactamente igual. Pero yo no lo entiendo. No entiendo cómo dicen aquí que la confusión de niveles puede ser un recurso protector. No lo entiendo. La confusión de niveles no puede ser nunca un recurso protector. Pongo aquí la duda porque yo me vuelvo loco leyendo el curso a veces y para que nadie se vuelva loco solo, que sepa que si trata de entender esta frase y no la comprendes ya somos dos. Pero quitándola se queda muy bonita. Este reconocimiento es un recurso protector porque introduce la corrección en el nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en ese nivel. Ya todo cuadra. En ese nivel del pensamiento. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. Voy a volverlo a leer. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento, no en la forma. Para ampliar algo que se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. Y continúa diciendo, el cuerpo, por otra parte, no existe, excepto como recurso de aprendizaje al servicio de la mente, que esa es la que tiene necesidad de corrección, la mente. Dice, este recurso de aprendizaje, el cuerpo, de por sí no comete errores puesto que no puede crear, no tiene voluntad propia el cuerpo. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas, el cuerpo, el mundo, todo lo que ha creado la mente falso, es la única aplicación de la capacidad creadora que realmente tiene sentido. La mente tiene una capacidad creadora. Entonces, que eduquemos a la mente para que renuncie a su capacidad, a sus falsas creaciones, es la manera más directa y más auténtica y más óptima de utilizar su propia capacidad creadora, que renuncie a sus propias creaciones falsas. Dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Ha puesto una definición aquí, de las que yo tengo pilladas en mi diccionario. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Está bien claro, no hay nada que definir. El uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. Este párrafo es una belleza. Dice que la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Todas las cosas físicas son mágicas. Dice y habla, los medicamentos físicos son una forma de hechizo, entre comillas, de magia. Dice, pero si tienes miedo a usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. Dice, el mismo hecho de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Está explicando, diciendo que los medicamentos son un principio mágico. Pero que si tenemos miedo para curar una enfermedad,
que no lo intentemos, porque tener miedo es una debilidad que va a abortar esa capacidad de curarnos mediante el milagro. Es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pueda producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Aquí empieza a explicarnos una cosa muy interesante. Primero nos dice que los medicamentos son principios mágicos, todos los medicamentos, los de las farmacéuticas, los de la medicina biológica, las medicinas alternativas, todos son medicamentos, son principios activos, son principios mágicos. Dice, pero no obstante, tú no intentes hacer milagros por tu cuenta si tienes miedo, porque este miedo se puede volver contra ti y abortar ese intento de hacer un milagro. Pero a continuación, que eso se entiende fácilmente, dice, es probable, por tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que se pueda producir. Como tenemos ese error en la mente, es probable que no entendamos cualquier curación que pueda producirse, y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hemos hecho muchas curaciones por medio de milagros y las hemos achacado a la medicina, a la casualidad y a 1000 cosas. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que no hemos podido distinguir la fuente de la curación? Porque desde el ego, que es el consejero de referencia, el milagro no lo puede ver, porque está imbuido de miedo. Entonces nos dice que tal vez no podamos aceptar la fuente de la verdadera curación. En tal caso, dice, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no los puedes percibir erróneamente como una creación tuya. Nos viene diciendo que cuando hay miedo utilicemos los medicamentos que no nos van a traicionar porque es una creación nuestra. Entonces los aceptamos de una manera más directa y más palpable. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. Parece que nos digan que no intentemos obrar milagros es una cosa tan fuera de lugar, porque nadie aquí intenta obrar milagros, ni sabe por dónde empezar, ni nada, pero aquí nos está tratando como lo que somos el Hijo de Dios, y nos está explicando cómo es el proceso de nuestra mente, y nos está explicando cómo la mente puede crear falsamente, y los principios mágicos son un principio de nuestra mente creando falsamente, y nos está diciendo que es la mente la que tiene necesidad de curación y no el cuerpo. Continúa diciendo, he dicho ya que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Parece normal, ¿no? Los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa, pero sigue diciendo, y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Mirad cómo el curso habla y va soltando que hay dos mentalidades, una recta y una errada. Entonces te está diciendo que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa, y que una mentalidad milagrosa es una mentalidad recta. La mentalidad recta es la mentalidad donde está el Espíritu Santo de consejero. La mentalidad errada es la mentalidad que dirige el ego. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. La mentalidad recta no menosprecia ni juzga la mente que obra milagros. En cuanto que en medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de la mentalidad recta. Mira qué bonito esto, y por favor, entrar ahí. Dice, en cuanto que en medio de corrección, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es precisamente restituirle esa mentalidad recta de la que en ese momento no goza porque tiene una enfermedad. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta entre los dos. Esto me gusta tanto a mí. El que va a recibir el milagro no tiene que estar en la mentalidad recta, y de hecho lo necesita porque no está en la mentalidad recta. Sin embargo, el que lo va a propiciar sí tiene que estar, aunque sea por un breve espacio,
en la mentalidad recta. O de otro modo, no podrá ser capaz de restablecerlo en ambas mentes. En la mente recta de otros. ¿Cuántas veces he dicho esto? Como lo hacía Jesús las curaciones, él estaba en su mente recta. Y desde su mente recta, no daba, lo dice más adelante, no daba credibilidad a lo que los demás le contaban. Entonces restablecía la mente recta en el otro por ese espacio de tiempo. El sanador que confía, esto es una cosa que no tiene desperdicio, el sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Todos los que estudian o han estudiado conmigo la psicoterapia, esto se lo saben de memoria. Porque el terapeuta tiene absolutamente que no confiar en él y sí en el espíritu que dirige aquello. Y mirad la frase siguiente. Dice Jesús, estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Este es el principio básico del obrador de milagros para mí. Todo es perfecto si no confías en tu preparación, pero estás completamente seguro de la mía. A ver quién supera esto. Ese es el obrador de milagros. El que no confía en su preparación, pero confía en Jesús que está con él, en el Espíritu que está con él. Yo cito muchas veces, porque lo cito para honrarle y porque lo aprendí de él, a Hassel, un maestro americano, que él nos decía salir a la calle a hacer milagros. Y todos nos mirábamos diciendo, pero salir a la calle a hacer milagros. Y me decía, sí, yo tampoco sé, pero salir a hacerlos. Es tu actitud de confianza lo que va a propiciar el milagro. Es tu actitud de confianza, no en la tuya, no en tu capacidad, sino en la confianza del maestro que va contigo. Y esto se adquiere haciéndolo. Y yo agradezco mucho la psicoterapia porque es un camino extraordinario para tener confianza en el Espíritu. Continúa. Si tu inclinación a obrar milagros no está funcionando debidamente, que guasa tiene el curso algunas veces, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. El miedo se infiltra en nuestra mentalidad recta y la invierte y la convierte en mentalidad errada. Toda forma de mentalidad no errada es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Ha colado la palabra expiación. Y yo cuando leía esto al principio se me borraba, ya no sabía qué estaba diciendo. Toda forma de mentalidad recta, toda forma de mentalidad no recta, que hemos dicho, la que está guiada por el ego, es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. ¿Qué quiere decir? Es el resultado de negarte a aceptar que lo que estás viendo no es verdad. Porque lo que hace la expiación es quitarle realidad a lo que los sentidos nos dicen. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo, de negarte a quitarle realidad a este mundo. No os preocupéis. Pues ya lo creo que aquí estamos todos negando la expiación, pero para eso estamos con este libro en las manos. Nosotros estamos negando todo el rato que este mundo sea un sueño. Continúa. Si la aceptases la expiación, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. Si aceptáramos la expiación para nosotros mismos, estaríamos en una posición desde la cual podríamos reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que no se han dado cuenta aún que la mentalidad recta es en sí la curación, que estar en la mentalidad recta es en sí lo que propicia la curación, que es en sí la curación. La curación consiste en irnos a vivir a nuestra mente recta, donde los milagros son naturales. Continúa diciendo, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Es una frase que está en cursiva, como para quererla resaltar del resto. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. La responsabilidad del obrador de milagros no es salvarle la vida a nadie,
sino a aprender que la expiación está de su parte y aceptarla. Yo tengo que aceptar la expiación, yo tengo que aprender y reconocer y aceptar que este mundo es un mundo de sueño. Qué duro. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Aceptar la expiación para sí mismo es reconocer que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Al negarle a tu mente cualquier poder destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de otros niveles. Mira. Voy a explicar, porque leyéndolo, si esto mientras yo lo leo, vosotros lo leéis también. Dice, al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, que es irte a la mente recta. La mente recta niega sus poderes destructivos y solo está alineada con los constructivos. Dice, te colocas, cuando estás en la mente recta, te colocas en una posición desde la cual puedes eliminar la confusión de niveles en otro. Importante que veamos los cimientos del cielo, porque los cimientos del cielo explico de una manera muy gráfica que hacen falta dos voluntades para que ocurra algo. Cuando nosotros estamos en nuestra mente recta, que no tiene ningún poder destructivo, sino solamente constructivo, creativo, no podemos ponernos de acuerdo con alguien que viene con un dolor, es que tengo un cáncer, es que me han echado del trabajo, es que tengo a mi hijo en la cárcel. Porque desde la mente recta no podemos alinearnos con el resultado que nos presenta una mente errada. Y desde ahí, desde nuestra seguridad de que la mente recta es donde tenemos que estar, podemos cambiar la mentalidad errada del que viene a quejarse, el mecanismo de los milagros de Jesús. Me encanta esto. Puedes eliminar la confusión de niveles de otro, que es el que uno está enfermo, tiene confusión de niveles. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente creativas que la del que está en la mente recta y de que sus falsas creaciones, que las amenazas que tiene, no pueden llegar a hacerles daño. Ay, esto es... Yo espero que esto se entienda, porque es tan hermoso. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia de exagerar su valor como propio autodidacta y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. La mente deja de ser el dueño de sus propios destinos para ponerse a la cola y convertirse en el estudiante de la mente recta. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. Ya hemos dicho que el cuerpo es algo neutro, que es un recurso de aprendizaje, es un libro, y que estudiemos y que aprendamos o no, no depende del libro, sino depende de nuestra actitud. Eso está ahí para que lo utilicemos, es un recurso de aprendizaje. Por tanto, en cuanto que recurso de aprendizaje, se deja llevar simplemente por el estudiante, si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que trata de facilitar. El cuerpo es un mecanismo, pero si se le dota con vida propia, mentalmente se le dota con vida propia, nos despista. Y en vez de ser un mero mecanismo, nos creemos que tenemos que aprender del propio cuerpo y no. El cuerpo no está aquí para hablarnos, el cuerpo está aquí para que lo utilizamos para aprender. Muchas veces hemos oído decir que el cuerpo habla, que escuchemos al cuerpo, pero aquí está diciendo que si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción, lo dice el curso, no lo digo yo.
puesto que nos dirigimos la atención al cuerpo, que es el medio de aprendizaje, en vez de lo que tenemos que aprender. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz, a mirar más allá de él, que es el recurso de aprendizaje nada más. Él nos enseña, es un recurso de aprendizaje, pero él ni tiene que aprender ni nos va a enseñar. Es el recurso, es el medio por el que aprendemos. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. ¿Se entiende? Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Que no funcionen las leyes físicas de este mundo da miedo, porque todo lo que creemos que es nuestra existencia está basada en respetar las leyes de la naturaleza. Por eso da miedo. Pero tenemos que empezar no a no respetarlas, sino a no creérnoslas. Esto siempre con ayuda, porque nosotros eso solo no podemos hacerlo. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. El Espíritu Santo no puede ver errores y solo puede mirar más allá de ellos hacia su deshacimiento, hacia su inutilidad, hacia su pérdida, que es lo que hace la expiación. Anteriormente dije que el Espíritu Santo... no cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Esto va a producir incomodidad, pero la incomodidad no es el resultado final de la percepción. La percepción hemos dicho anteriormente que se puede educar, y el resultado final de esa percepción educada no es la incomodidad. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, hemos dicho que altar significa creencia, cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación de una creencia nuestra, Él mira de inmediato a la expiación. Y a continuación dice, nada que Él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. Esto es la única incomodidad que nos va a repercutir este camino. La incomodidad se manifiesta únicamente en el momento de traer a nuestra conciencia la necesidad de que necesitamos una corrección. Cuando el movimiento de miedo es empezar a darnos cuenta de que tenemos que nuestra atención cambiarla de lugar. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar seguro. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Esto lo vemos muchas veces en psicoterapia, que a veces tenemos miedo a la curación porque parece que la curación nos va a quitar más de lo que nos va a dar, con lo cual no nos parece necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Eso sería una confusión de niveles.
corregir el error que es mental mediante el movimiento de las cosas que podemos ver y tocar, eso es imposible de corregir. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir estarán mal encauzados. Mientras creamos en lo que nos dicen los sentidos, nuestra capacidad de crear, de corregir, nuestros intentos de corregir estarán más encauzados. Tenemos que ir siempre al nivel de la mente, que de eso trata este tema. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. La verdadera, un parrafito esto para entenderlo. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Para tener la verdadera visión tenemos que abandonar todas las creencias que tenemos en este mundo físico, eso es lo que quiere decir. Tenemos que abandonar todas nuestras creencias, todo lo que creemos aquí, todo sobre lo que hemos dedicado a este mundo. Por eso, la verdadera visión queda nublada porque nos resulta intolerable dejar de creer en nosotros mismos, en nuestra falsa creación. Mas como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Si nos damos cuenta de que nosotros mismos nos hemos violentado nuestra propia voluntad, a menos que nos demos cuenta de que estamos viviendo una cosa en contra de nuestra verdadera voluntad, que es la voluntad que compartimos con Dios, seguiremos en este estado que dice que se torna doblemente peligroso. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Nos dice que curar es algo que se desarrolló después de la separación. Antes no era necesaria, no había ningún déficit de ninguna manera, no existía la mente errada. Esta capacidad es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa, ¡ay, qué bonito es esto!, en la caridad. Mirad qué concepto mete tan sublime de la caridad. Algo que pasa desapercibido a los estudiantes, el concepto de caridad extraordinario del curso. Por favor, escuchad esto. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en el otro, aun cuando no la puedas percibir en ti. La caridad no es irte a casa de un pobre a acompañarle, de un enfermo a acompañarle, de uno que está preso a acompañarle. Eso no es caridad. Eso es una empatía mal dirigida. Pero eso no es caridad. La caridad es ver al otro, ver en el otro la perfección, aunque tú no la veas en ti. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Qué nivel de caridad! Porque si tú ves en otro la perfección, tú la llevas al otro. Y la llevas al otro, y la llevas a ti. Pero la actitud caritativa es una actitud de santidad extraordinaria, porque ve la perfección en el otro, aunque no la veas en ti. Qué cosa tan bonita y qué cambio tan extraordinario. En el diccionario hay cambio de definiciones tan bonitas como esta, que te llevan a la mente por un instante a una situación insospechada de belleza. Dice, la mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, que se encuentra mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar ahora. El curso sabe que nos hemos imaginado otras formas de caridad, pero él nos ha llevado a la máxima y nos ha dicho, ver la perfección en el otro, aunque tú no la veas en ti mismo, verla en el otro. Y continúa, la caridad es esencial para la mentalidad recta, aun en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Extraordinario.
Continúa definiendo la caridad. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Lo mismo. Colocamos al otro con nuestra visión mucho más adelantado de lo que en el tiempo está, pero nuestra visión lo pone más adelante. ¿No es eso caridad? Poner a otro por solo tu voluntad mucho más adelantado de lo que está. ¿Eso no es eso caridad? ¿O es más caridad llevarle un pan para decirle, yo participo de tu sueño de que tienes hambre? La caridad de que habla el curso es verle perfecto. No necesita pan. Lo que necesita es nuestra santa visión, viendo su santidad. Se le acabaron el hambre, se le acabaron las necesidades. Eso sí que es caridad, llevada a lo máximo. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él. Como tiene fallos, está metido en el mundo este de las formas, no puede ver que la expiación, que es el deshacimiento de todo, la vinculación, la desvinculación total con el mundo que le atrapa, no sabe que esa posibilidad de desvincularse de este mundo que le atrapa es para él. Pues de otro modo no necesitaría la caridad, puesto que sería autosuficiente si estuviera en su mente recta. Por eso necesita nuestra caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo. Están en el tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones del tiempo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. No hemos hablado de revelación al principio y habíamos dicho que la revelación era un acto de comunicación directo con el Padre. Y decíamos que cuando estábamos en revelación era un instante en el que se suspendía la duda y el miedo, se quedaban en suspenso. Y los que hemos tenido momentos de revelación, que a algunos le he tenido yo que explicar que eso era un momento de revelación, nos damos cuenta de que no sabemos lo que ha durado. Solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de la caridad, tan solo puede acortarlo. Ya nos ha dicho el milagro muchas veces que el milagro acorta el tiempo. Porque nos hace avanzar tan deprisa en el deshacimiento de este mundo, es que algo en lo que creíamos ha desaparecido así, por arte de magia que le llamamos aquí, en lugar de llamarle por arte de la expiación. Hay que entender, no obstante, que... Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Y continúa diciendo, esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. No puedo dejar de recordar aquí a Rosa María, mi maestra, que ella usaba mucho lo de ofrecer un milagro. Sabéis que yo lo uso también. Y a mí me parecía que era una cosa cómoda, ¿no? Ofrecer un milagro. Con las cosas que hay que hacer en este mundo, solo ofrecer un milagro. Ya ves tú. Hasta que leí en el curso que ofrecer un milagro era lo más que tú podías hacer por alguien. Me quedé muerto. Lo que más podemos hacer por alguien es ofrecer un milagro. Hay que entender, no obstante, que cuando ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Maravilloso. Es un poco largo esto, pero voy a leer lo último que queda, que corresponde a un apartado A que le llama Principios Esenciales de los Obradores de Milagros. Se va a pasar un poco en hora este apartado. Dice... Primero, el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Esto es genial. No necesita explicación. Cuando tenemos un milagro, las necesidades se evitan. Puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual, las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan
o no son de aplicación. Cuando obres un milagro, esto tiene una guasa también, dice, cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Porque Jesús es el que hace, el encargado de los milagros. Esta mañana, que me ha hecho mucha gracia, a un muchacho que me había mandado una cadena o algo así, yo le había dicho, te ofrezco un milagro en nombre de Jesús. Y él me dice, mejor en el nombre de Cristo. La cuestión es corregir. Pero este libro es un libro que ha dictado Jesús, y cuando dice, yo haré las correcciones, es Jesús el que hace las correcciones. Y dice, cuando el que está al cargo de los milagros es Jesús. Que son cosas que dice el curso, que da igual. Pero como yo soy estudiante del curso, ¿yo qué quieres que te diga? Cuanto menos me salga de aquí, ya me saldré sin darme cuenta. Pero dándome cuenta no me salgo. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. En los cimientos del cielo está perfectamente explicado. La creación es en el cielo y son cosas fuera del espacio y tiempo. Son cosas eternas. La falsa creación, o sea, lo que se fabrica es lo que cambia. Este mundo decimos, la vida es cambio. Pues todo lo que cambia es una fabricación, no una creación. Toda forma de curación se basa en esa corrección fundamental de percepción de niveles. Toda curación se basa en esa corrección fundamental de percepción de niveles. Una cosa es la creación, que es eterna, y otra cosa son las falsas creaciones, que no son eternas. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Vaya que sí es importante esto. Nunca confundas los pensamientos que te salen de la mentalidad recta, cuyo consejero es el espíritu, con los que te salen de la mentalidad errada, cuyo consejero es el ego. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de esa confusión. Delante de cualquier ataque, de la manera que sea, intelectual, físico, mediante una amenaza solamente, que no sea con el deseo de sanar, es la expresión de esa equivocación. Delante de cualquier error que nos afecte, meterse uno para adentro y hacer esa frase que ya algunos la usan como yo, sana mi mente, Padre, que estoy viendo cosas que tú no has creado. Esa es la manera de corregir ese error de niveles. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales, la mentalidad recta. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Lo vemos, pero no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. Hemos dicho que en la mente errada, en este nivel, proyectamos, en el nivel creativo creamos. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. El poder del milagro para ajustar niveles, lo que está en el nivel creativo, lo que está en el nivel de la fabricación, es lo que da lugar a la curación. Hasta que esto no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. Ya nos va diciendo con qué dificultades nos estamos encontrando. El perdón es un gesto vacío, a menos que no lleve corrección. Es de las primeras veces que sale aquí el perdón. Estamos hablando mucho con la expiación, es la primera vez. Sin esta, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo puede ofrecer corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que esas personas en cuestión están haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. ¡Qué bonito! En ella no se hace referencia al resultado del error, puesto que es irrelevante. No importa lo que veamos hacer las otras personas, no importa. Lo que las estamos viendo es una mentalidad errada y pedimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es como viene en los evangelios.
pero es una de las frases que corrige el curso diciendo, en realidad lo que estoy pidiendo es sanación para sus mentes que están haciendo tonterías. El precepto ser de un mismo sentir, lo mismo es una corrección de una frase bíblica, es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Ser de un mismo sentir exhorta a todos para estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Haced esto en conmemoración mía, es una frase que sale en la última cena, cuando consagra aquello que tiene, que también lo desdice en otra parte, lo desdice de una manera fantástica. Dice, estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo de orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos los unos con los otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Y la última, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Y este es un párrafo que está aquí trasladado de otro lugar. Es una de estas aportaciones de Ken Wapnick al libro, fantástica. Hombre inspiradísimo como pocos. Fantástica, y la incorporó aquí. Esta es una de mis oraciones preferidas, por eso alabo tanto el gesto de Ken de incorporarlo. Se lo dijo Jesús a Helen en un momento en que Bill Telford tenía que dar una charla en un foro donde él tenía miedo de hablar. Y entonces le dio esta oración para que se la dijera antes de empezar a hablar. Una oración en la que tú entregas tu mente al Espíritu de una manera perfectamente cabal. Es una oración que yo tengo tantas cosas que contar, beneficiosas de él, que para qué. Y dices, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación, de la curación de tu miedo y del de los demás, y en situaciones en las que se requieren tu ayuda, piensas de la siguiente manera: estoy aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo, y sanaré a medida que Él le permita enseñarme a sanar. Es una oración de entrega completa. Y con esto vamos a acabar, que nos hemos pasado en tiempo, pero bien. Pero bueno, es lo que hay. En algún momento más se alargarán las secciones y habrá que echarle un poquito más de tiempo. Pero ha sido tan gustosa. Está hablando de la caridad, que es ver al otro mucho más adelantado en el tiempo de lo que está. Esa es la verdadera caridad. No la caridad que le lleva el pan a un hambriento, que lo que está dando realidad es a la ilusión que le hace sufrir. Hay que entender esas cosas. Y la caridad es el motor de los milagros, porque la caridad hace que llevemos al que está enfermo, que está en su mente errada, a nuestra mente recta. Y nos dice, como uno de los principios obrador del milagro, por un breve espacio, aunque sea, el obrador de milagro tiene que estar en su mente recta, tiene que ver la santidad de su hermano, y si ve la santidad de su hermano puede elevar el nivel de vibración de ese ser y curarse, y se curan los dos. La función del obrador de milagros. Estos primeros párrafos son difíciles de entender al principio, pero tiene un contenido tan extraordinario que bueno, y el que le pongamos esta atención que le estamos poniendo va a facilitar para que los siguientes los entendamos con más facilidad. Hasta que nos volvamos a encontrar, ya sabéis lo que os pido para todos vosotros: un milagro en nombre de Jesús.